Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. De nuevo estamos aquí con todos vosotros. Para compartir de este Cristo. Cristo que nos tiene completamente enamorados. Señor, en esta mañana te pedimos que tú sigas atrayéndonos a ti. Tú sigas enamorándonos más y más de tu persona viviente. Señor, no queremos tener ojos sino exclusivamente para ti. Señor, fluye tú en esta mañana. Queremos abrir nuestro corazón a ti, para que tú nos sigas hablando del reino, para que tú nos sigas constituyéndonos de ti mismo, para que podamos tener un vivir adecuado en la vida de la iglesia, como la miniatura de tu reino. Gracias que tú tienes un reino, aún tú mismo eres el reino. Tú nos dijiste porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero tú tuviste misericordia de nosotros. Señor Jesús, tú nos seleccionaste, nos marcaste para que ahora nosotros podamos seguir tus pisadas, como dice el apóstol Pedro. Gracias que tú caíste a la tierra como un grano de trigo para multiplicarte, para reproducirte y a través de ese grano muchos granos. Señor, gracias. Pero sigue tú aún moliéndonos los granos para que podamos ser bien entremezclados, para que realmente la iglesia llegue a ser en la práctica tu reino, el ámbito y la esfera donde tú puedes realmente regresar de nuevo. Te amamos, Señor. Abre nuestros ojos en esta mañana, corre los velos para que podamos ver lo que hay en tu corazón. Queremos sentir lo que tú sientes y aún, Señor Jesús, queremos ser lo que tú eres en vida y en naturaleza, Señor Jesús, pero no en la deidad, porque la deidad solo tú mereces toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por traernos de nuevo a este compartir. Hermanos y hermanas, en esta mañana seguimos en el tema de la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo, voy a leer el título general, es este: vivir en la realidad del reino de Dios. ¿No te impresiona solo esta frase? ¿No te anima? ¿No te alienta? Oh, Señor Jesús, yo quiero vivir en la realidad del reino. Esa debe ser nuestra oración. Y ahora este reino, venimos al mensaje número 3, mensaje 3 en el bosquejo, que dice, se titula El reino y la iglesia. El reino y la iglesia. El reino no puede existir sin la iglesia y la iglesia sin el reino, porque el reino es lo que produce realmente la iglesia. Así que maravillosos, Señor Jesús. Hay aquí unos versículos que lo tendremos que remachar más también. Y dice así, es en Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando por las sinagogas de ellos. Dice, y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Hermano, ¿no te maravilla esto? Hablando del reino y sanando toda enfermedad. Ya no es lo que yo digo, lo que comento, sino es lo que la palabra nos dice. Señor Jesús, necesitamos que este hablar se impregne
en todo nuestro ser. Os leo otra vez el versículo 4:23. Y recorrió. Oh, gracias que tú recorriste Galilea, enseñando por las sinagogas de ellos. Dice, y proclamando. Oh, en este tiempo aún te pedimos, Señor, que tú sigas proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿No es maravilloso esto? Pero hay una palabra, unos versículos que a mí realmente me enloquece porque son muy animantes. Ese también en Mateo, en el capítulo 16, versículo 18 dice, y yo también te digo, esto lo dijo el Señor Jesús, de que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No es maravilloso esto? Él declaró que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le había revelado el Padre, porque Cristo le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y cuando él declaró, él dijo que sobre esta afirmación, sobre esta roca. La semana pasada estuvimos hablando de aquella roca en Daniel, ¿verdad? Una roca que fue no cortada, una piedra que no fue cortada con mano de hombre. Dice que desmenuzó y desapareció aquella imagen. Y aquella misma piedra dice que se hizo un gran monte que llenaba toda la tierra. Este Cristo maravilloso llenará un día toda la tierra y todos seremos conformados a la misma imagen de su Hijo. Esto es algo maravilloso. Por eso el 19, el otro versículo siguiente, dice, a ti, Pedro, yo te daré. Pero cuando dice a Pedro, se lo dice a la iglesia, a los hermanos. Dice, y yo, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Dice, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desate en la tierra habrá sido, ¿qué? Desatado en los cielos. Así que, hermano, el Señor nos da la autoridad y la potestad de poder atar y desatar, pero claro, permaneciendo en el reino, permaneciendo en la esfera, en la atmósfera divina. Es ahí, por eso cuando Él dijo, porque todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, digamos en mi esfera, en mi ámbito, estando permaneciendo totalmente en el Señor, entonces, queridos hermanos y hermanas, Él va a ser el fluir en cada uno de nosotros. Esto es maravilloso. El Señor le dijo a Pedro que edificaría a Pedro sobre la revelación concerniente a Cristo. La muerte, dice que, maravilloso, dice que la muerte, dice, dice, es una revelación concerniente. Eso es maravilloso. Dice que edificaría su iglesia. Pedro le dijo que él edificaría la iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la revelación concerniente a Cristo, la cual Pedro había recibido del Padre. Porque todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos del Espíritu, del Señor. No es nada nuestro. Nosotros solo podemos ser los transportadores y los dispensadores para poder dispensar lo que Dios ha depositado en nosotros y consolar a otro, pero con la misma consolación con la cual nosotros hemos sido consolados. Señor Jesús, inmediatamente después de todo esto el Señor le dijo a Pedro, a ti
te daré las llaves, escucha, del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que, hermano, la iglesia sea producida, edificada. Nosotros necesitamos el reino, permanecer en el reino. De hecho, el reino es la realidad de la iglesia. Cuando yo digo lo de que es la realidad de la iglesia, es lo que hay de Cristo. Porque muchas veces hay muchos de nosotros mismos, muchas cabezas que reemplazan a Cristo. Señor Jesús, maravilloso, la realidad de la iglesia. Juan el Bautista, Jesús y los 12 apóstoles, ellos dieron inicio al Evangelio del Nuevo Testamento, diciéndole a las personas que el reino de los cielos se había acercado. Esto significa, hermanos y hermanas, que había llegado ya la hora para que Dios se pudiera impartir como vida en las personas. El Evangelio trae a Dios como vida, y la vida es el reino mismo. Hermano, el reino es la esfera de vida donde la vida actúa, donde la vida opera y donde, ¿qué más? Escucha, y gobierna, tiene que gobernar esa vida a fin de que el Señor pueda lograr su propósito, porque Él tiene un propósito, Él tiene un plan, Él tiene una economía y Él quiere cumplir eso a través de nosotros. El Evangelio nos trae la vida divina, y dicha vida dice que posee la misma esfera, la cual actúa, opera y reina, gobierna, a fin de ¿qué? De que se pueda cumplir su propósito. En todo esto consiste, hermanos y hermanas, el reino, y que esta vida divina, juntamente con su esfera, dice que produce la iglesia. Produce la iglesia. Esto es algo maravilloso. Señor Jesús, te amamos. Señor, sigue tú produciendo la iglesia. Oh, Señor Jesús. Bueno, como siempre, hermano, yo acostumbro a cuando voy a comenzar el bosquejo, porque esto que hemos estado compartiendo como una introducción, entonces yo repito no los versículos y los comentarios, no, solamente los puntos que hemos tocado la semana anterior. Entonces la semana pasada comenzamos este bosquejo, el bosquejo número 3. Y el punto romano 1 dice así: la iglesia hoy en día es el aumento de Cristo en vida, pero el reino eterno de Dios es el aumento de Cristo en su administración. No, maravilloso de que Dios hoy pueda tener una administración donde Él nos administra y nos ministra y se imparte y se infunde en nosotros. La letra del punto romano 1 tuvimos la semana pasada y decía esto: en términos de vida, Cristo se aumenta para llegar a ser la iglesia. En términos de administración, Cristo se aumenta para llegar a ser el reino. Para llegar a ser el reino, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. La letra B decía: Cristo no solamente es la iglesia. Y tú puedes decir, ¿cómo? ¿La iglesia? ¿Cristo? Sí, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro es Cristo. Tú eres Cristo. Sí, porque Él te ha hecho miembro de su cuerpo. O mi pequeño dedo o cualquier la yema no es Cristóbal, es Cristóbal. Está adherido, está mezclado con Cristóbal. Entonces, hermano, es maravilloso que Cristo no solamente
en la iglesia también, sino que también es el reino. Él es el reino. Él vino como la semilla del reino a sembrar. Él era el reino de Dios. Dice que tanto la iglesia como el reino son su aumento. Son su aumento. Maravilloso, de verdad. Bueno, dice aquí otro puntito. En el punto Romano 2, que también lo estuvimos leyendo. Dice, la Biblia primero presenta el reino y después presenta la iglesia. Claro, porque es que la presencia del reino produce la iglesia. Por eso primero viene el reino y después la iglesia, porque el reino, que es Cristo mismo, es el que produjo la iglesia. Por eso el contenido, la vida, la realidad, la sustancia del cuerpo de Cristo, la iglesia, es Cristo, es el reino. Maravilloso. Esto me anima, hermano, Señor Jesús. La letra A de aquí dice, la vida de Dios es el reino de Dios. La vida divina es el reino y esta vida es la que produce la iglesia. La que produce la iglesia. Señor Jesús. En la letra A hay un punto, el punto 1, que dice, el reino es la esfera divina para que la vida actúe, pueda regir y pueda gobernar, a fin de que esta vida pueda realizar su propósito, y esta esfera es el reino, hermano, es el reino. Dice que el Evangelio introduce la vida divina y esta vida tiene su esfera, que es el reino. La vida divina con su esfera produce ¿qué? La iglesia. Produce la iglesia. Maravilloso. Bueno, aquí terminamos la semana pasada en este punto y los bosquejos y los versículos y los comentarios que nosotros pudimos hacer la semana pasada, ¿no? Entonces vamos a seguir ahora con el punto número 3. Leímos el punto 1, el punto 2, que lo hemos terminado de leer ahora, y el punto 3. El punto 3 dice, el Evangelio del reino, escucha qué frase más preciosa, el Evangelio del reino genera la iglesia debido a que la iglesia, dice, debido Señor Jesús. Esto es algo maravilloso. Lo leo otra vez el punto para que dice que el Evangelio del reino genera la iglesia debido a que el reino es la vida misma y la iglesia es el resultado de la vida. Mateo 4:23, que leímos este versículo al principio, ya dije que lo íbamos a leer más veces porque esto necesitamos comerlo, rumiarlo, asimilarlo. ¿Para qué? Para poder llegar a digerirlo y aplicarlo en nuestro diario vivir, impregnado en todas nuestras células. Eso es lo que Dios desea. En Mateo dice, y recorrió entonces Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el Evangelio, dice, proclamando el Evangelio del reino. Y al proclamar este Evangelio del reino, al dispensarse él mismo en nosotros, dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero cuando creyeron, dice, este otro punto, que ya en Hechos de los Apóstoles, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, escucha, el Evangelio del reino de Dios, dice que Felipe proclamaba y predicaba el Evangelio del reino de Dios.
y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaba, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, dice el punto ahí en Hechos de los Apóstoles. Señor Jesús, cuánto te amamos, Señor. La letra B dice, el reino es la realidad de la iglesia. Hermano, el reino es la realidad de la iglesia. Por tanto, separado de la vida del reino, no podemos llevar una vida de iglesia adecuada como Dios quiere. Por eso nosotros, como cantamos, somos ciudadanos del reino. Pero ciudadanos del reino de Dios, ¿por qué? Porque había un traslado de la muerte a la vida, un traslado de Satanás a Cristo, un traslado de la carne a la vida. Hermano, de la carne al espíritu. Había un traslado de las tinieblas a su luz admirable, como dice en Primera de Pedro 2:9. Maravilloso, que hemos llegado a ser los ciudadanos del reino. Y hemos sido un pueblo que ha sido adquirido por Dios, para que ahora nosotros podamos anunciar todas estas virtudes tocante al reino de Dios. Maravilloso. Me anima esto. Hay también Mateo, capítulo 5, versículo 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo nunca había entendido bien este versículo, pero cuando dice pobre en espíritu, es que vengamos al Señor como esos vasos abiertos, vacíos, para que Él pueda llenarlo, para que por medio de estos vasos muchos puedan beber del Cristo que contenemos. Señor Jesús, por eso es maravilloso que nosotros vengamos a ser pobres. Digamos, venid al Señor para que nosotros podamos ser más llenos. O porque dice la Biblia en Apocalipsis, dice, porque vosotros creéis que sois ricos, que tenéis mucha riqueza, pero vosotros sois unos pobres, desaventurados, vosotros no sois nada. Pero qué maravilloso que cuando nosotros venimos al Señor, con pobres de espíritu, diciendo, Señor, te necesito. Maravilloso, dice el de los tales, es el reino, dice, porque de ello es el reino de los cielos. Pedro le dijo, el Señor Jesús le dijo en el capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, digamos la afirmación que Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Sobre esa afirmación, sobre esa roca firme, él le dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ate en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Maravilloso. Hay aquí un versículo también, Apocalipsis 1:4, que dice, Juan, dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es, que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que está delante de su trono. Maravilloso. El 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que dice, y que nos liberó de nuestros pecados con su sangre, y hizo de nosotros, el versículo 6, hizo de ti y de mí un reino de sacerdote, oh maravilloso, para su Dios y Padre. Así que a Él sea gloria, imperio,
por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso. Señor Jesús, te amamos, Señor. A mí me encanta, de verdad. Dice el 1:9 de Apocalipsis, y le dice Juan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Yo estaba en la isla llamada Pasmo, por causa. Él estaba en una isla por causa. Oh, maravilloso. A él lo llevaron a la isla de Palma, lo aislaron, pero allí en aquella isla de Palma, él fue allí llevado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Te imaginas que ahora te cogen por causa de tu predicar el reino, de tu predicar Cristo y la iglesia? Oh, maravilloso. Te puedan llevar a una isla. A él lo llevaron a una isla de Pasmo, allí donde escribió él el Evangelio de Juan, las 3 cartas y también el Apocalipsis. Maravilloso. Señor Jesús, hay aquí un punto, el punto 1 de esta letra que hemos leído. Dice, la realidad del reino de los cielos, la realidad del reino de los cielos, viene aquí en unos versículos que ahora lo leeremos. Dice, es el contenido de la vida de la iglesia. Sin la realidad del reino, escucha, la iglesia está vacía, es vana, solo apariencia, pero está vacía. Ya él advierte en la carta de Apocalipsis, que dice que si no nos arrepentimos de donde hemos caído, de donde hemos pecado, dice que vendrá y quitará su candelero. Quiere decir que se quedará lo externo, pero lo que es lo interno de la iglesia, lo intrínseco, la realidad de Cristo, se fuma, se va. Y podemos decir, esta es la iglesia tal, esta es mi iglesia, muy bien, es verdad, esa es tuya, no es mía, yo no estoy ahí. Muchos se van a llevar muchos desengaños y sorpresas, porque, queridos hermanos, muchas veces yo estuve mucho tiempo en grupos y denominaciones y eso, y sabe, yo siempre decía en mi interior, claro, Señor, esto no es para lo que tú me has llamado. Oh, Señor Jesús, Señor, esto no es así. Pero, hermano, cuando yo entré en la palabra y yo pude ver, leí el Efesios, el capítulo, me lo memoricé entero. Y yo cuando comencé a leer, bendito sea, el versículo 3 del capítulo 1 dice, bendito sea, oh, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, sigue diciendo el versículo, que nos bendijo. Hermanos y hermanas, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú puedes leerlo y verás que lo he dicho. De verdad, cuando yo vi esto, que yo había sido bendecido, hermano, Dios como me desligó de mi mente, que estaba como asustado y temiendo a que si yo hago esto, digo esto, voy a hacer. Porque hay un libro de Waxman Nee que se titula Autoridad Espiritual. Ese nombre es el que está puesto en las librerías de esto, pero el título en realidad es Autoridad y Sumisión. Autoridad y sumisión. Entonces muchos hermanos utilizan este libro para meter miedo a los creyentes.
en cuanto al sometimiento y todo eso. Pero el someternos no es con amenaza y con imposición, sino yo me someto a ti porque tú me impartes vida, tú me cuidas con ternura. Pablo decía, porque cuidaba con ternura como la nodriza cuida, así nos cuidaba Pablo. Y habla ahí, y realmente él dijo, dice, y sobre todas estas cosas, lo que sobreviene sobre mí, dice, la preocupación por todas las iglesias. Él tenía una preocupación. Él no estaba dominando ni controlando, sino él tenía una preocupación. Y dice, lo que se agolpa cada día sobre mí, la preocupación de las iglesias. Dice, porque no solamente yo gastaré lo mío, sino aún a mí mismo, dice, yo me gastaré por amor de vosotros. A ver qué hermano o hermana llamado líder puede decir esas palabras. Pero eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos ser impregnados en el reino, en Cristo mismo, en el reino. Maravilloso. Dice la realidad. Yo estaba leyendo aquí un punto. Dice, es el contenido de la vida de la iglesia. Sin la realidad del reino, la iglesia está, dice, vacía. Señor Jesús. El punto 2 dice, puesto que la vida del reino tiene por resultado la vida de la iglesia, a medida que nosotros estamos viviendo corporativamente la vida del reino, espontáneamente nosotros llevaremos una vida de iglesia victoriosa y vencedora. Por eso dice en Romanos 14:17, dice, porque el reino de Dios, hermano, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Esto es algo maravilloso, el poder tener la revelación del reino. Hermanos y hermanas, yo voy a hacer un paro ahora y dentro de unos minutos volveremos. Disfruta este himno que voy a poner. Siempre, más o menos pongo siempre el mismo, porque es muy animante, muy refrescante. El poder, dice, yo fui albergado, digamos, introducido dentro del nombre de Jesús, dentro de su persona, porque el nombre no es cualquier nombre, el nombre es una persona. Por eso dice en Filipenses que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. Maravilloso. Así que, hermanos, hermanas, sigue disfrutando de esta canción y dentro de un momentito estaremos por aquí de nuevo. Amén. Gloria al Señor. Trascendiendo el tu nombre.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4@gmail.com evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso para seguir compartiendo con todos vosotros de este maravilloso Jesús. Dice que el reino de los cielos, como hemos leído anteriormente, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿No es esto maravilloso? Señor Jesús, pues seguimos compartiendo de esta riqueza que el Señor nos ha dado. Y según el Nuevo Testamento, dice que la Iglesia está íntimamente relacionada al reino. Podemos ver que en Mateo, en el capítulo 16, la expresión que vemos, hay la expresión el reino de los cielos en el versículo también 19, es maravilloso. Dice que se usa de modo intercambiable, y el término iglesia en el versículo 18 dice que claramente evidencia, dice que, oh queridos hermanos, esto es maravilloso. Dice que la iglesia genuina es el reino de los cielos en esta era. Y esto es confirmado por Romanos, que es el versículo que hemos leído antes, en Romanos 14, 17, donde se hace referencia ahí la vida de la iglesia apropiada. Sin que, por tanto, en realidad, hoy en la actualidad, la iglesia es el reino. Y aunque la iglesia y el reino están relacionados entre sí, también hay diferencia entre ellos debido a que toda clase de vida constituye un reino. Un reino. El reino dice que es la vida misma. Por ejemplo, la vida animal constituye ¿el qué? El reino animal. Y la vida humana constituye el reino humano. Según el mismo principio, la vida de Dios, hermanos y hermanas, consiste en que el reino de Dios, la iglesia, sin embargo, dice, no es la vida, ni la vida es la iglesia. Más bien, la iglesia es el producto, el resultado de la vida divina. Es el reino, y esta vida divina es lo que produce la iglesia. En ese lugar, allí donde se carezca de la realidad del reino, también habrá escasez de una vida de edificación de iglesia. Los creyentes que no vivamos en la realidad del reino, puede ser, en mejor de los casos, una persona salva, pero no fue edificada como parte de la estructura misma de la iglesia. Así que, hermanos y hermanas, vamos a seguir compartiendo donde nos quedamos. Y según la revelación del Nuevo Testamento, nosotros
no podemos vivir la vida de la Iglesia aparte del vivir en el reino de los cielos. Así que, hermanos y hermanas, maravilloso. Nos quedamos en una frase y la he ido para atrás, que yo la leí anteriormente, pero voy a volverla a leer, porque realmente muchas veces vamos corriendo, tenemos que terminar el bosquejo, pero no tenemos prisa por terminar nada, sino lo que necesitamos es introducirnos en esta riqueza que nuestros hermanos han elaborado para que nosotros entremos en ella. Y es utilizado como una herramienta, porque nada ni nadie puede reemplazar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que realmente estos bosquejos en los avivamientos es como una herramienta que el Señor utiliza para que nosotros podamos, igual como los mineros, necesitar el pico y la lámpara esa ahí puesta en la frente, en el casco, para poder ir profundizando. Y la Biblia, la palabra de Dios, es una mina, pero esto no tiene fondo. Tiene muchas galerías. Señor Jesús, maravilloso. Bueno, el punto 2 era en el que nosotros entramos, que dice: puesto que la vida del reino tiene por resultado la Iglesia, a medida que nosotros, tú y yo, vivimos corporativamente en la vida del reino, espontáneamente nosotros llevaremos la vida de la Iglesia. Y es el versículo porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Dice justicia, paz y gozo. ¿En dónde? En el Espíritu Santo, que es donde nosotros hemos recibido esta vida maravillosa. El punto 3 dice: un creyente que no vive en la realidad del reino, esto lo hemos visto anteriormente también, dice que no puede ser edificado la estructura de la Iglesia. No puede ser. Ahora, dice el versículo 2:22, en quien vosotros también, dice, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hemos sido juntamente, dice, para morada de Dios en el Espíritu. Señor Jesús. La letra C dice: sin el reino, sin la realidad de la Iglesia no puede ser edificada. Estamos viendo aquí, porque el título de este bosquejo era Cristo y la Iglesia, el reino y la Iglesia. Así que maravilloso, que hoy realmente oremos y digamos: Señor, constitúyenos de ti, edifica tu Iglesia. Queremos ser esas piedras vivas, bien acopladas, Señor Jesús. Mateo 18 y 19. Repiten mucho estos versículos, pero los repite porque, hermano, nosotros necesitamos ver. Nuestra mente está limitada y nuestra mente lo mismo está aquí que está en Pekín, porque tiene una velocidad tremenda, pero necesitamos que nuestra mente sea renovada e impregnada de este Cristo maravilloso, porque en Romanos 12 nos dice: no os amordéis, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos ser renovados. Maravilloso. Por eso dice este versículo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ate en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desate en la tierra habrá sido desatado en los cielos. ¡Qué maravilloso! Señor Jesús. Punto número 1 de esta letra. La Iglesia llega a existir por medio de la autoridad del reino, no de una autoridad impuesta, no de una autoridad dominante, no de una autoridad de personas que quieren controlar, que como no pueden dominar en su trabajo, incluso en su casa, e incluso quieren dominar la Iglesia, y esto no puede ser. No, el Señor eso no lo permite, pero no porque lo digo yo, lo dice la Biblia. Él dice, el que tenga oído, oiga. ¿Oiga qué? Lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y dentro de la iglesia el Señor sigue diciendo ahí, dice, y al que venza, ahí de los que están en el que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Yo le daré a comer del árbol de la vida. Yo le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Yo le daré a comer del maná escondido. ¿No es esto maravilloso? Por eso necesitamos permanecer ahí. El punto 2 dice, las llaves del reino son dadas para hacer posible la edificación de la iglesia. Señor Jesús, necesitamos las llaves para cerrar lo que tenemos que cerrar y abrir lo que tenemos que abrir. Tú no puedes entrar en una casa si tú no tienes las llaves. Hermano, nosotros tenemos las llaves del reino. Oh, podemos entrar en Cristo mismo. Él es entrable. Oh, maravilloso. Sigo aquí, hermano. Señor, a ti te daré, dice, las llaves del reino de los cielos, y lo que ate y lo que desate será hecho. Eso es maravilloso. Por eso es bueno que nosotros podamos estar metidos en este asunto. En Mateo 18:18, mira qué versículo más rico. Dice así, de cierto os digo que todo lo que atéis, aquí ya no se está dirigiendo a Pedro solamente, sino aquí vemos que la iglesia, porque si tú lees anteriormente, está hablando de la iglesia. Dice de que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido, dice, habrá sido desatado en el cielo. Así que dice en Juan 20:23, a quien le perdonáis los pecados, le son perdonados, y a quien se los retenéis, le será retenido. ¿Qué te parece? Esto es maravilloso, lo que el Señor está haciendo en nosotros y con nosotros. El punto 3 dice, cuando el reino de los cielos puede afirmar su autoridad en un grupo de creyentes, dice que esos creyentes pueden ser edificados en la iglesia. Te lo repito el punto este. Punto 3 dice, cuando el reino de los cielos puede afirmar su autoridad sobre un grupo de creyentes, esos creyentes pueden ser edificados en la iglesia. Maravilloso. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazados. Nosotros tenemos que ser entrelazados por medio de ¿qué? De las coyunturas y ligamento crece con el crecimiento de Dios. Oh Señor Jesús, gracias por tu palabra, por estos versículos que nos alienta y nos anima realmente a seguir el deseo de tu corazón. Efesios 4:15, mira qué versículo
más rico. Dice, sino que ha sido quiere decir pegado, entremezclado nosotros, Señor Jesús, sino que ha sido, dice, a la verdad en amor, la verdad en amor, aunque, dice, nosotros realmente necesitamos, dice, asirnos a la verdad en amor, dice que crezcamos en todo, crezcamos en todo. Y ahora sigue diciendo, dice, en aquel que es la cabeza, Cristo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y sin la cabeza, con todo el cuerpo, lo grande que puede ser, las manos, las piernas, lo sostiene la cabeza. La cabeza la que sostiene al cuerpo, no el cuerpo a la cabeza. Si tú decapitas, por no decir corta la cabeza, realmente el cuerpo se desploma por completo. Se desploma por completo. Porque no es el cuerpo quien sostiene la cabeza, sino la cabeza es la que sostiene al cuerpo. Así que, hermano, y eso lo podemos ver en nuestro propio diario de vivir. 4:16, mira lo que dice este versículo de Efesios. Este versículo es muy profundo. El hermano Ni le preguntaron una vez y le dijeron, hermano Ni es Waxman Ni, ¿qué versículo de la Biblia es más difícil de cumplir y de practicar? Y le dijo este versículo, Efesios 4:16. Dice así, de quien todo el cuerpo, escucha, todo el cuerpo, bien unido. ¿Dónde ves tú eso? ¿Dónde podemos ver eso? Nosotros mismos, aún nosotros mismos, en nosotros, aún estamos divididos en mí mismo, continuar en todo lo que... Pero si nosotros oramos este versículo y lo disfrutamos, de quien todo el cuerpo, gracias por todo el cuerpo, todos los hermanos, todas las hermanas, dice, bien unido. Señor, yo quiero estar bien unido. Esto realmente es maravilloso. Yo lo siento y me atrevo a decirlo por aquí, no sé si algún día, pero que yo me atrevo a decir, ¿tú te crees que a lo mejor en un grupo haya dos reuniones, una por la mañana y otra por la tarde, porque no se llevan entre sí los hermanos? ¡Eso es terrible! Eso tendríamos que pegar la cabeza al suelo y orando y clamando al Señor, Señor Jesús, quita todas estas incomodidades, quita todo este desagravio que hay entre nosotros, quita todo esto. Hermano, nosotros no podemos permitirse darle pie al diablo. Eso se ríe, se cachondea de nosotros si funcionamos de esa manera. ¿Cómo puede haber en un solo lugar dos reuniones porque no se llevan bien y se dividen el culto, como dicen en la reunión? Lo siento, hermanos y hermanas. Yo renuncio a todo ese asunto. Eso no puede ser. Eso es una abominación para el Señor, de verdad. Así que, queridos hermanos, no tenemos lo que es claramente lo que es una visión del cuerpo de Cristo, de la iglesia. La iglesia es Dios mismo. Sin Dios no hay iglesia. Había un hermano que decía, ya está bien de estar jugando a la iglesia. Jugando a la iglesia. Lo siento de verdad, pero no quería compartir todo esto, pero el Señor sabe, no sé. Dice que el cuerpo bien unido, y no solamente unido, dice el versículo, y entrelazado, ¿te imaginas? No solamente unido, sino ahí,
revuelto, entremezclado. Oh, hermano, entrelazado. Dice, por todas las coyunturas de tu cuerpo, de la cadera a la cintura, los codos, los hombros, las rodillas, los tobillos. Hermano, maravilloso. Dice, todas las coyunturas, escucha, del rico suministro. Hay un rico suministro cuando hay una unidad en el cuerpo, bien unido y entrelazado por medio de todas las coyunturas, hay un rico suministro. Porque ese rico suministro es Cristo quien está suministrando al cuerpo. Se está impartiendo a sí mismo. Hay un versículo en Efesios 5:26 que dice, siendo purificado por medio del lavamiento del agua en la palabra. Nosotros, por medio de la palabra, esta palabra que estamos leyendo, estamos siendo purificados y estamos siendo lavados por medio del lavamiento del agua en la palabra. Estamos siendo purificados por esa palabra. Dice, y eso es, dice, para presentársela a sí mismo. Cristo está haciendo eso, para presentársela a sí mismo. Señor Jesús, como una iglesia, dice, gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. La mancha es los pecados, los desacuerdos, las divisiones, las contiendas. Y sin arruga necesitamos ser fresco, viviente, nuevo, ardiente. Pero si nosotros realmente, hermano, no somos nuevos y frescos y estamos limpios, sin mancha, entonces esa iglesia es una iglesia que florece, que es edificada, y dice sin mancha y sin arruga. Hermano, cuando nosotros vivimos en pecado, en divisiones, en contienda, ¿qué es lo que ocurre? Estamos arrugados, tenemos mala cara, pero nosotros necesitamos ser fervientes en espíritu, viviendo y permaneciendo por medio de este rico suministro. Dice, y cuando nosotros estamos viviendo en esa unidad, en ese entrelazamiento con el Señor y los hermanos, dice, y por ese rico suministro es cuando dice, y por la función de cada miembro, y por medio de la función de cada miembro. No es solo el pastor el que habla, no es solo el pastor el que edifica, no es solo el pastor el que lleva la batuta de todo, no. El pastor es aquel que suministra pasto, y echa a los hombros las ovejas, echa a su hombro y lo cuida. Maravilloso, hermano, esto es algo tremendo, el poder ver. Por eso el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Los demás son asalariados, porque debe de venir al lobo y te abandona, salen corriendo. Tú puedes decir, no, yo no salgo corriendo. Bueno, porque todavía no he tenido la oportunidad, pero realmente necesitamos permanecer en el Señor. Yo estoy dando un tema ahora que se titula ejercitar nuestro espíritu para conocer el espíritu humano. Necesitamos conocer nuestro espíritu para saber dónde estamos en ese momento. Tú puedes saber dónde estás. Tú le puedes decir al Señor, Señor, ten misericordia de mí, Señor, no sé. Y el Señor te dice, venga, déjate de tontería, ¿cómo que tú no sabes? Tú sabes. Mira de dónde has caído. Mira. Bueno, sigo, hermano. Dice, cada miembro en su medida funcionando, dice, causa, escucha, causa. Hay una causa.
el crecimiento del cuerpo para la edificación, escucha, de sí mismo en amor. Es decir, que el cuerpo edifica al cuerpo por medio de todos los miembros, cada uno funcionando en su medida. Hermano, dejen que los miembros funcionen. Señor Jesús, no que si piensa algo diferente a lo que yo pienso, lo alargo. Y si no lo alargo, perdona que hable de esta manera, pero necesitamos realmente tener el corazón que el Padre tenía. El Padre, después de darle toda la riqueza al Hijo, se fue, se lo gastó con fulanas, con amigos, pero al final terminó como un cerdo en el mundo, sucio, comiendo algarroba, tirado. Pero el Espíritu estaba ahí, dentro de él. Y dijo, ¿qué hago yo aquí? Entre medio de estos cerdos, en medio de comiendo algarroba. Y él reaccionó y dijo, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, perdóname, quiero ser como uno de tus jornaleros. Porque él dijo y pensó, dice, cualquiera de los jornaleros que trabaja en la casa de mi Padre come mejor 40.000 veces de lo que yo estoy comiendo. Así que le diré a mi Padre, Padre, perdóname. Pero ¿sabe una cosa? El Padre no lo terminó de dejar de hablar. El Padre estaba a lo lejos. Él siempre estaba mirando a ver si su hijo volvía, mirando. Hermano, tengamos este corazón. Miremos dónde está fulano. Miremos dónde está Mengano. Ese estará por ahí. No. El Padre miraba cada día, cada mañana, a lo lejos. Pero un día, Él vio a su hijo desde lejos. Él vio. El Padre vio. Y dijo, ¿qué dijo? A los criados, cerrad las puertas aquí y todo, porque viene este que se ha gastado todo y mira, se lo han gastado en esto, en lo otro, y ahora va a venir aquí, no, cerrarlo todo, que no pase, alargarlo fuera. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Y yo he escuchado, incluso en mí mismo, tenemos que reconocerlo. Muchas veces nosotros decimos, y viene este ahora a decirnos lo que tenemos que hacer, y viene este, pues sí, hermano, viene este, y tenemos que hacer como hizo el Padre. Dice que el Padre lo vio y no le cerró la reja ni nada, no, dice que corrió. Hermano, es el único lugar que nosotros vemos que Dios corre. Corrió y fue en busca del Hijo, y cuando lo encontró, lo abrazó, y dice la Biblia que lo besó. ¿No es esto maravilloso? Corrió y lo besó y lo abrazó y dijo, Padre, perdóname. Y le dijo rápidamente a los criados, traer el becerro gordo y matarlo, y vestido nuevo, y unas sandalias nuevas, y un anillo nuevo. Señor Jesús, Padre, yo quiero tener ese corazón. Igualmente te pido para mis hermanos, mis hermanas. Señor, llevamos ya 2025 años, tú quieres regresar, pero no regresa. Por eso estamos hablando en cuanto al reino. Señor, muéstranos el reino y la iglesia y el reino. Pido por mis hermanos, Señor. Entremézclanos, entrelázanos, derriba, tú viniste a derribar la pared intermedia, pero nosotros queremos poner muro. Esta es mi iglesia, esta es la mía, esta aquella es la tuya, aquella es la otra, en una parte una, en otra parte otra. Nosotros somos especialistas en levantar los muros, pero tú viniste a derribar muros. Señor, dan una visión clara
Danos, Señor, como nosotros, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, Señor, cómo queremos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Señor, dijo Pablo, estas cosas te escribo para que tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y sigue diciendo el versículo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio. Hermanos y hermanas, bueno, voy a mirar la hora que solamente me queda 1 minuto o 2. Señor Jesús, hay aquí, bueno, nos vamos a quedar en el punto 333, digamos, en el punto Romano 3. Y voy a poner aquí quedé. Realmente es maravilloso que nosotros podamos vivir esta realidad hoy en día. Hay un himno que la semana pasada quise buscarlo, pero siempre pone las letras, lo que es himno, todo en mayúscula. Y yo lo buscaba todo en mayúscula y no, pero después estuve buscándolo y solo venía en mayúscula el primero, el himno. Y hay un himno aquí, el 431. Y mira que lo que dice este himno, es maravilloso. Dice, es un ejercicio el reino de Dios. Es un ejercicio. Necesitamos ejercitarnos. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal, dice, para poco aprovecha. No dice que no aprovecha nada, sin que siga haciendo deporte. Pero dice, pero el ejercicio, dice, el ejercicio espiritual, el ejercicio de la piedad, eso sí edifica. Entonces dice, ejercítate. Es un ejercicio el reino de Dios. Pero cuando Él regrese, será un galardón. En su sabiduría nos hace entrenar para cumplir su plan y su justicia afirma. Es la una estrofa. La 2 dice, nacimos de Dios para con Él reinar, pero en su entrenamiento nos preparará hasta poder reinar como reyes con Él, para que su reinado se pueda ejercer. Nosotros tenemos que ejercer el reino de Dios. Por eso dice la estrofa 3, mira lo que dice. Debemos al trono sumiso estar, restringido en todo. Su reino, dice, honrar, para así compartir en su autoridad y con Cristo sobre las naciones reinar. Hay más estrofas, pero yo quiero parar aquí ya. Queridos hermanos y hermanas, perdona si alguno lo he molestado en las palabras que he podido hablar, pero realmente el Señor también Él se enfadó en el capítulo 2 de Juan, después de hablar de las bodas de Canaán. Quiere decir que el agua en vino convirtió nuestra muerte en vida, y Él viene, entra en nosotros, y después viene la purificación del templo cuando el Señor entra pegando latigazos y volcando las mesas. Eso tipifica, después de venir, de cambiar el agua en vino, nuestra muerte en vida. Él mora en nosotros y le tenemos que decir, Señor, vuelca las mesas, entra con el látigo, todo esto que hay dentro de mí, quítalo, vuélcalo. Bueno, hermanos y hermanas, el próximo lunes estaremos por aquí con todos vosotros. Que el Señor siga fortaleciendo, bendiciendo, llenándoos
de todo lo que Él es. Amén.